Neuroconciencia, de Fundación AISE. Con Paula Iglesias. Hola, buenas tardes. Soy Paula Iglesias y estamos en la grabación del segundo capítulo del podcast de neuropsicología de la Fundación AISE. Hoy estamos a miércoles 25 de febrero. Por aquí por Granada hace muchísimo frío, más o menos el mismo que el de Madrid, creo yo, José. Y bueno, y hoy la verdad que estamos súper contentas porque tenemos la suerte y el placer de tener pues a un invitado que yo tenía muchísimas ganas de entrevistarlo y de hablar con él, que es José Mozo. Él es neuropsicólogo en IR Neuro, allí en Madrid. Tiene muchísima experiencia en el ámbito clínico, también formativo y académico. Y bueno, yo creo que además de poder contar con el lujo de tenerlo hoy aquí como invitado, pues también tenemos la suerte de que hoy la temática va a ser la exposición y el desarrollo de un caso clínico, que también es un ámbito muy demandado, ¿no? Que se demanda mucho en nuestro campo, ¿no? De conocimiento, porque yo creo que al final con este tipo de estudios se aprende mucho sobre determinadas entidades clínicas y neuropsicológicas, y además, pues bueno, al final es lo que hacemos, ¿no? En nuestro día a día, en la práctica diaria, y también con lo que más nos podemos nutrir mutuamente, porque muchas veces de un manual y de la teoría es muy difícil extrapolar luego, pues, o identificar determinados signos, determinados síntomas, determinadas clínicas, o luego a lo mejor cómo saber llevártelo pues a una exploración o a un abordaje o a un tratamiento. Y entonces yo creo, pues bueno, que este formato ha sido un formato que desde redes la gente nos ha pedido mucho y hoy vamos a dar respuesta, y además una respuesta, bueno, pues yo creo que espectacular, porque es un caso muy, muy interesante. Aprovecho y os animo a que nos sigáis en redes sociales y en el canal de YouTube de la Fundación AISE, y que os suscribáis al canal para estar atentos pues a todas las actividades de divulgación que estamos haciendo y que continuaremos realizando, porque la verdad que estamos súper agradecidos por la acogida que están teniendo todas nuestras iniciativas y todos nuestros proyectos. Así que ahí, la verdad, agradecer muchísimo a todo el mundo que saca un rato y que nos escucha, nos deja los comentarios. En fin, la verdad es que estamos súper contentos de cómo está saliendo todo esto. Y bueno, sin más, ya empiezo a darle un poco de paso a José, que nos cuente un poco, pues, bueno, cuéntanos cómo estás, si nos quieres contar algo sobre ti, en fin, háblanos un poco. Bueno, pues nada, Paula, en primer lugar, muchas gracias por invitarme hoy a este podcast, también a Juan y a la Fundación AISE. La verdad que es un placer poder colaborar con compañeros que yo creo que estamos un poco en la misma línea también de pensamiento y que sobre todo nos hacen reflexionar, ¿no? Nos hacen salir un poco de nuestra rutina mental, y yo creo que eso siempre ayuda. Así que estos intercambios, igual que tú has dicho, yo los apoyo mogollón. Veo que tienes un mapa de Madrid por ahí al fondo, me parece. Aún no es de Madrid, no sé si lo veo bien. Bueno, me pone muy contento. De Berlín. Ah, no lo veía bien. Vale, pensaba que de Madrid. Me pone muy contento este intercambio y bueno, espero estar a la altura de las expectativas. De forma sencilla, la intención yo creo que es presentar un caso, poder explicar la forma en la que se ha trabajado, que no tiene por qué ser la mejor, ni mucho menos. Simplemente poder compartir el razonamiento que hay detrás, y si hay alguien que le pueda servir o que le interese discutir sobre él y que podamos enriquecernos en común, pues yo creo que ese es el objetivo. Y antes de empezar, también dar las gracias a Aida Suárez, porque fue premio en las jornadas del Consorcio Nacional de Neuropsicología en la última jornada, y ella es experta en atrofia cortical posterior, que es de lo que se va a tratar. Entonces, ella me permitió también enviar una serie de referencias y una serie de intercambios científicos que, bueno, yo creo que se merece también el reconocimiento público una vez más.
Qué bien, genial. Pues sí, porque la verdad es que es lo que tú dices, ¿no? Que al final la intención con esto es simplemente pues contar cuál es, en este caso, ¿no? Tu visión, porque eres la persona que ha llevado a cabo todo este proceso de exploración, de valoración y de tratamiento de un caso clínico, pero efectivamente también tener en cuenta pues que es un caso poco común, con una afectación que no es del todo usual y que efectivamente pues con todo lo que nosotros sabemos y con la experiencia que tenemos hacemos lo mejor que podemos, ¿no? Pero que por desgracia en neuropsicología pues que no hay un manual o una guía que te establezca, ¿no? Todo lo que hay que hacer o cuáles son los pasos a seguir. De todas formas, en fin, yo aún así, cuando tengo que decir piropos los digo y cuando no me callo. Y en este caso, yo que he tenido la suerte de escucharte presentando este caso, pues me encantó y por eso te invité, ¿no? Lo tenía súper claro porque, en fin, me gustó muchísimo cómo lo expusiste, cuál fue tu guía, cuál fue tu razonamiento y cuál ha sido tu forma de encaminarlo. Así que yo te doy la enhorabuena y estoy convencida de que la gente cuando lo escuche pues también le va a ir gustando mucho todo lo que vais contando. Así que bueno, sin más, pues no sé si puedes empezar a contarnos un poco algunos detalles sobre este caso clínico, introducirnos cuáles son pues los datos principales y demás. Uh-huh. Sí, pues bueno, este caso versa de una mujer de 78 años, residente en Madrid, es la tercera hermana mayor de 15 hermanos. Y digo esto porque yo creo que tiene su relevancia. Luego lo iremos viendo si sale la oportunidad de comentarlo. Y porque muchas veces se habla de reserva cognitiva en relación a años de estudio, pero también yo creo que la cantidad de hermanos sobre los que se le han delegado los cuidados creo que también puede ser un factor importante a estudiar y que también impacta grueso la reserva cognitiva, las habilidades de resolución de problemas. Bueno, luego si hay oportunidad lo detallo. Aparte de ser la tercera mayor de 15 hermanos, tiene 5 hijos. Ella estudió en su época hasta, pues, digamos que era una especie de formación profesional para hacer secretariado, pero finalmente, una vez se casó, pues pudo ejercer un par de años y luego decidió, como se fueron encadenando los hijos, pues decidió ocuparse las tareas del hogar. Y ha dedicado toda su vida a eso, básicamente. Con lo cual, bueno, pues, dentro de la clasificación podemos clasificarla como ama de casa, pero para mí es una superhéroe, porque al final no solamente tenía que tirar de 5 hijos, tenía también que tirar de 13 hermanos por debajo, que al final pues, generan cierta dependencia. Y bueno, ese es en líneas generales su situación descriptiva de ella. A nivel un poco más médico, en cuanto a antecedentes, a nivel personal ella se reflejan los informes que hizo una diverticulosis de sigma sin diverticulitis. Esto me suena chino, pero en resumen es temas gastrointestinales, ¿no? Al parecer. Lo que se concluye con un síndrome de colon irritable que le genera pues de vez en cuando una incontinencia de urgencia y unos dolores que a veces bueno se han podido asociar al nerviosismo, a un estado de estrés crónico. Acerca de la etiología de por qué tiene este antecedente no lo sé, el caso es que lo tiene. Y bueno, también abre un poco la ventana a pensar la relación que tiene el intestino al cerebro y si a través de un intestino, bueno, pues con alguna dificultad a la hora de metabolizar o defenderse de patógenos externos, pues sí puede repercutir a nivel de infección cerebral. No lo sé. Abro ventana, yo no soy médico, pero bueno, que también me pareció señalable que tuviera ese antecedente. Y luego a nivel familiar, bueno, aparte de esos antecedentes no destaca ningún otro y a nivel familiar destaca su madre que cursó con enfermedad de Alzheimer y bueno, fue la causa también un poco de la muerte. Así que digamos que tendríamos ese cuadro. A nivel de factores sociales es una familia pues relativamente, bueno, de clase media, vamos a decirlo de esta manera, y con buen apoyo social y con buenos recursos económicos, sin ser excesivos, pero vamos, que tampoco pasan penas. Genial, pues muchas gracias porque es cierto, ¿no? Como que todos estos factores contextuales, sociales y personales son muy, muy importantes tenerlo en cuenta y saber un poco del punto de partida
pues de cara a entablar una conversación con esta mujer, a empezar a iniciar unos primeros acercamientos y a dejar que la clínica, digamos, más puramente neurocognitiva, pues también se vaya dejando ver, ¿no? Porque yo creo que también es importante que la gente, conforme la vayamos explorando, pues sienta un cierto grado de confort o de seguridad mientras que lo exponemos a diferentes situaciones, porque al final también cuando iniciamos la valoración, cuando estamos en el proceso de entrevista inicial y de anamnesis, es un proceso pues donde avasallamos un poquito con preguntas, donde lanzamos hipótesis y demás, y obtener todo este tipo de información que ya genera un cierto vínculo, una cierta confianza con la paciente y con su familia, también nos hace pues eso, empezar a unir una serie de lazos que nos van a ayudar a que luego cuando comprometemos el funcionamiento de la persona a nivel cognitivo, pues el ambiente, digamos, o el ánimo no decaiga, ¿no? Mucho. Yo creo que hay que ir sabiendo, ¿no? Pues contrarrestar un poquito esas dos cosas, porque si no, pues en fin, la exploración puede caer totalmente por un momento de frustración en el que la persona no ha sabido hacer algo y ya se bloquea totalmente o lo que sea. Entonces, bueno, pues tener y tirar y saber tirar también de esta información, pues para en determinado momento decirle, bueno, entonces hoy has venido con tu hermano fulanico, ¿no? De todos los que tiene o de no sé qué, no sé cuánto, y hay cambiar un poquito el tercio, pues para luego a lo mejor seguir explorando, seguir tal. Yo creo que es importante. Además, obviamente, pues de cara a plantear objetivos, sabes que cuenta con determinado apoyo familiar o saber cuáles son sus potencialidades, y eso es súper importante. Pero la verdad que yo te agradezco, ¿no? Que empieces contándonos todo esto, porque yo creo que también se nota como la huella humana que hay en este caso, ¿no? En el análisis de este caso y en el trabajo que tú le has echado. Así que me parece una forma súper buena, ¿no? De comenzar la exposición. Ahora, si te parece, me gustaría preguntarte pues por algunos datos más relacionados pues con la anamnesis y demás, donde a ti pues esta mujer y su familia pues te empezarán a relatar cosas que tú a lo mejor ya empiezas a asociar con determinada sintomatología cognitiva, o que ya, como digamos, a nivel de neuropsicólogo se te empiezan a abrir, como yo digo, las bombillitas de, vale, pues este es el motivo de consulta y esto se puede deber a esto o a esto otro. También, sobre todo, porque entendemos, bueno, pues que la forma de presentación de esta patología no es la normal y no es, pues, eso. Pues es que estoy despistada, o es que vemos que las cosas del lado izquierdo como que no le hace mucho caso, ¿no? Es decir, entramos en una patología en la que yo creo que unir y unificar como todo lo que le pasa a la persona y de ahí sacar conclusiones es difícil. Entonces, si esta entrevista puede servir como precedente a los profesionales del ámbito de la neuropsicología para saber qué se pueden encontrar en un caso así, yo creo que sería súper útil, ¿no? Para todos nuestros compañeros y también pues para la gente de a pie que esté interesada del tema, o a lo mejor pues para una persona que empieza a observar determinadas cosas en un familiar o en un amigo, en fin. No sé, vamos a, si te parece ahora, intentar ir traduciendo un poco algunas demandas que te empezaron a llegar en las primeras consultas de esta mujer, con cosas que a ti ya te iban chirriando o sonando a determinadas componentes a nivel neurocognitivo. Bueno, pues antes de comenzar a responder la pregunta, por también añadir algo a lo que has comentado anteriormente, me parece muy interesante, que es el punto de la alianza, es decir, la importancia de estos factores también ayudan a fortalecer la alianza, la cual fortalece la motivación, la cual provoca que se enganche el paciente y que te permita trabajar con él. Y simplemente por comentar también, por abrir otra ventana, para quien quiera explorar sobre esto, creo que fue en el año 2019, desde el ámbito de la psicología clínica se hizo una revisión de un montón de estudios que comparaban distintos ingredientes dentro del tratamiento, como puede ser la edad del terapeuta, el expertise del terapeuta, el grado de empatía,
el tratamiento a técnica aplicada, etcétera, etcétera. Y aquello que más despuntaba, como que más tamaño de efecto tenía sobre los efectos de la terapia, era la alianza terapéutica. Más allá de las técnicas, los métodos, los procedimientos y demás. Simplemente un poco por añadir, ya revisarlo, OnePoll 2019, pues bueno, por ahí yo creo que es un poco en lo que estamos alineados en el pensamiento, ¿no? Que comentaste al principio. Sobre la pregunta de qué es lo que nos llega, qué información nos llega en un primer lugar, más allá de esa primera información que nos llega de los informes. Si quieres un poco para ponernos en el lugar de nos acaba de llegar un caso y cómo lo enfrentamos, sigo la secuencia lógica, que es, en primer lugar, se presenta un informe. Nosotros siempre en la clínica pedimos antes de admitir un paciente, digamos, y para valorar si hay oportunidad de tratamiento o no, desde nuestro recurso, pedimos un informe. Y en ese informe, pues ya ahí puedes hacerte, como tú comentabas, las primeras hipótesis, primeros razonamientos y recoger la primera información. En esos informes, la paciente, presentaba una serie de informes de neurología. Como primer informe, viene recogido en el año 2014, que acude derivada a neurología por unos despistes. En ese primer informe no se detalla si son despistes de memoria, si son asociados a función ejecutiva, si son despistes motivacionales, es decir, no queda claro a qué se atribuyen esos despistes, pero que recogía esta información. Aquí me gustaría hacer otro apunte también, la importancia que es clarificar desde un inicio, desde ese 2014, qué tipo de despiste es. Y ahí me voy con la siguiente cuestión, que sería qué importante es cribar desde un inicio el papel de la neuropsicología o el neurólogo capacitado para hacerlo en una valoración, ¿no? En ver si está dando síntomas frontales, está dando síntomas posteriores, está dando síntomas temporales, es decir, de dónde viene el síntoma. Porque un despiste puede ser cualquier cosa. Y si esta paciente desde ese primer despiste en 2014 se hubiera identificado como un despiste no asociado a un tema entorrinal, un tema hipocampal, quizás le podría haber intervenido mucho antes. Dicho esto, cuando llega a nosotros ya llega en el año 2020, 2021, diciembre de 2021. Sí, llega en diciembre de 2021 y ya han pasado un montón de años. Entonces, esos primeros despistes que finalmente, qué curioso, no son despistes de memoria, son despistes visuales, porque al no identificar del todo bien los objetos, al encontrarme con una simultagnosia en la que me enfrento a un montón de estímulos que me saturan el sistema visual e incluso atencional, pues claro, pierdo calidad en la codificación. Entonces, no recuerdo tanto. Entonces nos llegan con esos síntomas y revisando los siguientes informes ya se empieza a demostrar que efectivamente a nivel estructural, a nivel del cerebro, a nivel de metabolismo, a nivel de perfusión, ese cerebro no está siguiendo un curso normal. A nivel de estructura, las resonancias magnéticas realizadas 2 años después, 1 año después, se detecta una atrofia discreta. A nivel de perfusión se detecta una hipoperfusión en ambos lóbulos temporales y pequeños defectos a nivel parietal de forma bilateral. Posteriormente también se le realiza un PEG y se detecta hipometabolismo a nivel parietal posterior derecho, que se extiende al occipital derecho, con lo cual todos estos datos que se van recogiendo en informes y que parece que se van sucediendo las pruebas cada año, cada 2 años, finalmente te da pie a pensar que esos despistes iniciales en 2014 posiblemente no sean a un tema de memoria, a un curso típico que nos podemos encontrar de forma más prevalente, como puede ser una demencia pues por enfermedad de pequeño vaso o tipo Alzheimer, que es más frecuente. Entonces, primer síntoma, eso, que ella no llega a consulta y dice, mira, yo empecé con despistes a la hora de conducir, veía como flashes y empecé a encontrarme que no me manejaba igual con el coche. Creo que es de las actividades más complejas cuando uno está jubilado que realiza, que es la conducción, y creo que es donde en primer lugar salta el síntoma. Entonces ella siempre lo recuerda de esa manera. Y luego, cuando ya me viene a consulta 6 años después o 7 años después, pues ya la paciente ya se ha adiestrado a sí misma, se ha conocido mejor y ya te consigue hacer un análisis mejor de cuál es su problema perceptivo. En esta situación ella cuenta pues que le cuesta mucho discriminar las monedas, por ejemplo, cuando hace un pago, pues le cuesta mucho saber cuál es la de 20 céntimos o la de 30 céntimos o la de 10 céntimos, que ya no las ve bien, que a la hora de, por ejemplo, reconocer caras de familiares cuando tiene una comida o
sí, una visita pues no la reconoce del todo bien, tiene que fijarse mucho en la voz o en si tiene algo característico como colonia, como un pañuelo, pendientes. También refiere a dificultades que tardaba mucho en encontrar cosas dentro de la cocina, aunque supiera dónde estaban colocadas, en qué cajón se había dejado. También contaba que tenía dificultades a la hora de vestirse porque la discriminación de los colores, pues no te lo decía con estas palabras, ¿no? Pero le costaba mucho combinarse. Una mujer que cuidaba mucho su estética y su presencia, pues ahora le suponía un grave problema porque no se iba a distinguir si el negro, o era gris, o era blanco y cómo se combinaba con otro color que tenía disponible en el armario, ¿no? Entonces, digamos que esta amalgama de actividades de la vida diaria que tú enseguida, con los informes que te vienen de neurólogo que te está diciendo que el parietal a nivel bilateral no está funcionando bien a todos los niveles, pues ya te hace pensar que aquí hay algo perceptivo y seguro, sobre todo cuando de forma diferencial ves que la paciente te lo narra con un nivel de memoria altísimo, es decir, sin confusiones de ningún tipo y además manteniendo el hilo de conversación toda la hora y con un estado motivacional poco apático, sino todo lo contrario, muy entusiasta. O sea que todo esto te empuja a pensar que hay algo por detrás a nivel visoperceptivo que no está funcionando. Qué interesante, la verdad. Bueno, yo creo que es totalmente importante resaltar lo que has comentado, ¿no? De cómo se torna totalmente necesario el hecho de que pues la figura, ¿no?, del neuropsicólogo esté desde los primeros momentos vinculada a este tipo de deterioro o a este tipo de consultas, ¿no? O al menos eso, que haya como una visión neuropsicológica y cognitiva de estas entidades que ocurren y que en un principio pues la gente acude a su médico de cabecera, cuando esto normalmente persiste pues ya acuden al especialista en neurología. Y efectivamente, pues ahí se empiezan a ver cosas, pero ¿cuánto se podría ganar, no? Si desde un primer momento eso pues tuviese una afiliación concreta a nivel cognitivo, porque es lo que tú has dicho, ¿no? No es lo mismo pues tener despistas a nivel de memoria, tener despistas a nivel atencional o inhibitorio, que efectivamente filiar toda una clínica como es la de este tipo de patología, que además yo considero que es una clínica pues bastante compleja, ¿no? Que no nos encontramos de manera asidua en nuestro día a día y fíjate, ¿no?, como una persona que desde 2014 empieza con esta sintomatología, a vosotros os llega en 2020, pero bueno, más o menos ha compensado, ¿no?, todas sus actividades de la vida diaria. Pero es cierto que a lo mejor si se hubiesen empezado a trabajar antes, pues también se hubiesen ganado más estrategias, ¿no? Se hubiesen ganado más cosas. O bueno, o no sabemos si a lo mejor el avance pues podría haber sido un poco más lento o no, pero al menos no tener esa pregunta, ¿no? Como no tener ese interrogante. Entonces, es cierto que, bueno, al final en todas las patologías yo creo que sería importante que la figura del neuropsicólogo estuviese ahí, ¿no? Siempre, pero en esta, pues, yo cuando escuché tu caso me sentí muy identificada porque, como bien te comenté, nosotras también tuvimos un caso parecido, pero a nosotras se nos complicó un poco más toda esta entidad porque la mujer con la que nosotros trabajamos tenía también una afectación muy, muy brutal a nivel de lenguaje y un deterioro cognitivo global bastante importante. Como tú bien expusiste y como bien ahora nos vais contando, es cierto que la entidad de la atrofia cortical posterior normalmente cursa con lo que ya ha ido comentando de una afectación a nivel perceptiva y de integración visual muy importante, pero conservando en buen estado, digamos, otras funciones como son el lenguaje, la memoria, y por eso yo creo pues que esta mujer te relataba también, ¿no? Como yo digo, es que los pacientes son manuales, ¿no? Totalmente de neuropsicología, porque te dicen, pues es que yo me confundo cuando estoy en una reunión con mucha gente y no sé quién es cada uno, o no sé a quién mirar, o no sé, es decir, que una persona te diga
No, yo es que como no lo identifico bien por la cara, pues me sirvo del olor, digo, madre mía, ¿no? Es decir, es que esto es un manual de neuropsicología, ¿no? Que está hablando de características de prosopagnosia y que ella misma te está dando la estrategia que luego tú a lo mejor le propondrías como rehabilitación, ¿no? Me parece brutal. Y todas por lo que ya nos empieza a comentar, como todas las estrategias metacognitivas que ella estaba generando esta mujer sin proponérselo, ¿no? Digamos, un poco pues por supervivencia y también, pues, si me puedo imaginar, de las mayores de 15 hermanos y madre de 5 hijos, pues tiene que ser una estratega total y absoluta en la vida, ¿no? Tiene que ser bastante crack la mujer, lo digo así rápido y pronto. Pero en fin, a nosotros la verdad que el caso pues fue un poco más complejo. Luego ya también descubrimos que hay variantes de esta afectación que también pueden cursar con afasia progresiva primaria y pues que tienen mucha afectación a nivel de anomia, de comprensión del lenguaje, de repetición, de fluidez, de discurso. Y es cierto que es lo que nos ocurría a nosotras, ¿no? Que cuando intentábamos indagar en qué era lo que pasaba, en cómo ella percibía el mundo, de que no llegábamos exactamente a identificar una entidad de vida diaria, y entonces nos costaba mucho traducirlo, ¿no? Como a nivel neurocognitivo, era como la atención no es algo más allá de la atención. Percepción, no sé, porque luego cuando le reducimos al ambiente estimular, como que sí percibe, entonces, ¿en qué percepción estaríamos, no? Y como no había una claridad ahí a nivel de lenguaje y de comunicación, pues lo tuvimos bastante más complicado. Entonces, claro, yo resalto, ¿no? Y recalco la importancia, pues, eso de acudir cuanto antes mejor, ¿no? Y de que, pues, este servicio, ojalá que estuviese mucho más presente y que fuese también mucho más conocido por la gente, porque creo, pues, bueno, que habría muchas cuestiones a nivel de calidad de vida que podrían trabajarse desde pronto, desde estadios iniciales. Así que, bueno, tú ya nos has empezado a introducir todas estas características perceptivas que ya te iba contando, que tú ya ibas asociando a determinadas funciones, ¿no? También tenemos ahí unas determinadas pruebas de neuroimagen y diagnósticos diferenciales que hubo teniendo a nivel de su médico de referencia. Sigue contándonos siquiera un poquito cómo seguiste indagando en el caso, explorando más cosas y empezando a establecer más asociaciones que a ti te fueron útiles para establecer un perfil o clarificar un poco ante qué tenías delante. Bueno, pues por encadenar un poco también, que me van surgiendo temas que hilar, ¿sabes? Y me ha parecido interesante, pues ya lo comentamos una vez, ¿no? Ese caso que tuvisteis vosotros también. Y como muy bien has añadido que es que hay muchas variantes de este tipo de la atrofia cortical posterior, ¿no? Por también dar a quien pueda escuchar esto y le pueda interesar, porque tengo un caso también parecido, hay un grupo, si no recuerdo, creo que es en Inglaterra, que es el grupo de Crutch, si no recuerdo, Crutch, y creo que en 2019 actualizó, pasa un consejo de expertos, pues una serie de criterios sobre este diagnóstico, con su prevalencia, con sus tipos y demás, y que es muy interesante. Quien quiera revisar un poco el tema, pues que por ahí arriba hay gente que lo está haciendo muy bien. Y comentando un poco las actividades diarias, ¿no? Es cierto que esta mujer ya a nivel premórbido pues tiene unos recursos previos muy potentes, ¿no? Que le ayudan mucho, como tú comentabas, a resolver, a tirar del carro. Yo creo que también está contagiada de un optimismo continuo, una curiosidad continua por aprender, que yo creo que eso la está salvando. Y de diseñarse continuamente estrategias y demás, ¿no? Pero es verdad que ¿a qué coste? ¿A qué coste? Cuando llega el coste de hacer esas actividades es un coste muy alto, no todas las actividades están depuradas, no es consistente, puede que lo haya probado una vez, pero no ha persistido en ello, ¿no? No sé, yo creo que también nuestro trabajo es ayudar un poco a poner el foco en algo, a poder entrar en una habilidad específica, al poder ir generalizando de forma progresiva, es decir, a restar un poquito caos en la medida que se pueda, para que la paciente vaya despertando esa potencialidad y esa capacidad que intrínsecamente tiene. Entonces, curiosamente, cuando me puse a revisar el caso de forma más profunda,
comparé un poco también la repercusión que tiene a nivel de actividades de la vida diaria una enfermedad tipo Alzheimer con una enfermedad con una variante del Alzheimer, que es este caso, ¿no? Y a nivel de actividad de la vida diaria tiene mucho más impacto, sobre todo en estadios iniciales, la atrofia cortical posterior. Es muy dependiente, toda nuestra vida diaria es muy dependiente de la visión, es muy dependiente de la atención y en el caso de estos pacientes es una de las cosas que primero falla. Entonces, la literatura recoge que el impacto es mayor en la atrofia cortical posterior, ¿no? Pese a que podríamos pensar lo contrario. Quizás porque el Alzheimer, cuando nos llega, ya está en un estadio más avanzado y, bueno, pues quizás ahí ya despunta más la dependencia. Así que, bueno, volviendo un poco al punto inicial, cuando antes se diagnostique, mejor para todos. A nivel neuropsicológico, a nivel médico ni nos metemos. Comentabas que exploramos, ¿no? Una vez que ya parece que está claro, está orientado el posible... Bueno, la fenomenología está orientada, parece posterior, parece cortical, parece bilateral de ambos hemisferios. Tenemos los datos de que es una mujer pues, de cierta edad, que también puede estar por debajo haciendo cosas asociadas a la edad. Es decir, teniendo un poco encuadrado eso y orientado a la fenomenología, yo ahí lo que decidí es explorar en profundidad la percepción en su variante puramente visoperceptiva, en su variante somestésica, en su variante auditiva y luego en tanto las rutas dorsales, las rutas ventrales y las rutas que están a caballo entre la dorsal y la ventral. Entonces, digamos que cogí la mitad del cerebro, me fui para atrás y empecé a explorar por ahí en detalle. Y luego también exploré las partes delanteras, cómo estaba la atención, cómo estaba la memoria, cómo estaba el lenguaje, ¿no? Productivo. Entonces, con eso nos montamos un perfil del paciente que, como si fuera una balanza de la justicia, donde alguien le ha colocado ahí que tiene que ser de esa manera que esté equilibrado, pues vemos cuáles son sus puntos fuertes y débiles, ¿no? Y como tú bien has comentado, ya solamente en la primera entrevista se ve cuáles son los fuertes, ¿no? Pero también creo que es interesante, a veces nos sorprenden la exploración, nos sorprenden las pruebas, salen cosas que, aunque parezca que una conversación que ya domina te hace un buen recuerdo, luego cuando la llevas un poco a desafío o cuando le sacas de esa temática, le llevas a la información novedosa, pues a lo mejor no rinde igual, ¿no? En este caso, la paciente, una vez valorada, pues muy bien, a nivel de memoria muy bien, a nivel de función ejecutiva, en la medida en la que se la podía valorar, pues muy bien, incluso por encima de su media, comparando un poco con Baremo también, con su grupo de edad. Tampoco presentaba semiología que podía preocuparnos. A nivel de atención, pues bueno, cuando le llevas una atención sostenida bien, cuando le llevamos una atención alternante, pues ya le costaba un poco más, ¿vale? Quizás ahí estaba un poquito por debajo del promedio. A nivel de expresión del lenguaje fenomenal, a nivel de memoria semántica también muy bien. Es decir, digamos que todo iba cuadrando con lo que sospechábamos, que era un tema puramente visoperceptivo, práxico y de cognición espacial. Digamos que nos quedamos con el parietal y nos quedamos con el occipital. Entonces, dentro de la percepción, dentro del estudio, de la exploración de detalle sobre estos tres grandes bloques, la cognición espacial, las praxias y la visopercepción, pues fuimos explorando la percepción del color, la discriminación de imágenes, la discriminación de objetos, discriminación de tamaños, volúmenes, sonidos, etcétera, etcétera. Me gustaría explayarme más, pero bueno, venga, voy al lío. Por ejemplo, del tema del color, conseguimos hacer, ya me meto un poco en tratamiento, ¿no? Pero que consiguiera ya clasificar, usar su función ejecutiva para que los colores fueran o cálidos o fríos, ¿no? Que no tuviera toda esa cantidad de amalgama a discriminar del naranja, el marrón y el rojo, que se parecen tanto, ¿no? Entonces, bueno, percepción del color, efectivamente, un poco regular, sobre todo en corteza visual V4, es decir, más cercanas al occipital, no tanto temporales. En la discriminación de imágenes, una cosa curiosa también es que a veces te podía percibir objetos visualmente, por ejemplo, te podía reconocer un ordenador, pero cuando se lo pones al ordenador en imagen, no te lo puede escribir. Esto estoy investigando y es un tipo de agnosia descrita que se llama picture agnosia, se llama agnosia en la imagen, y debe ser que influye algo relacionado con los contrastes de luz y la percepción de la profundidad. Por lo tanto, claro, cuando la valoramos, tendemos siempre a valorar con pruebas
que usan 2D. Tendemos a usar el Boston, tendemos a usar el BOSP, el BORB, todo pruebas también visoperceptivas o del lenguaje que cargan mucho en imágenes, ¿no? Las formas también, tuvimos que discriminar si al menos tenía la percepción de formas simples, como cuadrados, como triángulos, como círculos, estrellas, cruces, y fuimos también explorando otras más complejas. A nivel de tamaño, también queríamos saber, para luego la compensación que haremos después, si discriminaba visualmente, si algo era más alto que, yo qué sé, si una torre era más alta que otra, por ejemplo, ¿no? A veces el tamaño nos da mucha información sobre la estructura perceptiva de lo que vemos y, por tanto, sobre la estructura semántica. Nos conecta también dentro de la semántica con su función y con su significado. Es decir, ¿qué es eso? Esto lo dice Goldberg también mucho, él propuso para las praxias un trabajo en el que, a partir de la percepción de la estructura física de un objeto, tú configuras tu mano para usarlo, ¿no? Entonces, la percepción física de los objetos preparan la acción, ¿no? Entonces, ¿qué problema hay en esta persona que si no discriminara bien los tamaños o las formas? Que no puede, por tanto, deducir qué es eso. Volúmenes también valoramos, por ejemplo, poníamos unas pelotas más pequeñas, otras más grandes, identificábamos si era capaz de discriminar eso. Todo esto también lo fuimos comparando de forma somestésica. Le poníamos en una pelota, luego le poníamos otra que era más pequeña, le hacíamos comparaciones de igualdad o diferencia y luego también comparaciones en una mano y otra. Un poco un modelo tipo perceptivo. A nivel auditivo también comparamos la discriminación de sonidos, de voces. Y aquí, por ejemplo, a ella le costaba bastante. A veces sonidos muy claros como el de ambulancia, policía, lo podía discriminar bien, pero otros sonidos, por ejemplo, como el sonido de la cafetera o el sonido de la lavadora, no lograba de discriminarlo del todo. Nos hacía pensar algo que no sospechábamos, que es una agnosia posiblemente visual, una fonoagnosia. También texturas, tuvimos que valorar a nivel visual si era capaz de discriminar texturas. Esto me llamó la atención luego leyendo que tiene su relevancia visualmente, discriminar las texturas. Pues no te acercas a tocar lo mismo una lija que te puedes acercar a tocar una mesa de madera pulida. Entonces, la percepción de cómo te acercas al objeto puede tener también su consecuencia negativa. Y esta ailoagnosia no solamente la valoramos en el visual, sino también a nivel de textura somestésico. También discriminamos la percepción en función de sus pesos, si había una posible paragnosia, si conseguía discriminar los pesos de los objetos. Esto puede ser útil pues a la hora de hacer un alcance, coger una batidora y discriminarla de otro elemento que no sea una batidora, pues puede ayudar también. También, por supuesto, valoramos en el visual caras, pusimos caras simples y también el reconocimiento de caras, que se ha descubierto que es otro factor perceptivo que se puede disociar del propio hecho de la cara. Es decir, no es lo mismo discriminar una cara que no discriminar una cara con su emoción. Y en ese sentido, pues ella era capaz de discriminar la emoción relativamente, sobre todo cuando implicaba movimiento. Por ejemplo, si yo elevaba las cejas, si yo sonreía, si yo hacía algún tipo de gesto no verbal también con el resto del cuerpo, pero en estático es imposible. Y rasgos de cara tampoco. De hecho, hoy justo casualmente le he preguntado que si ella es capaz de reconocerse en el espejo y me ha dicho que no, que lleva muchísimos años sin reconocerse en el espejo y la verdad que se me ha roto un poco el corazón, la verdad, porque tiene una repercusión también, una persona que ha cuidado tanto la estética, una repercusión a la hora de autoimagen, de autoconcepto. Y ella que se maquillaba, pues ahora no se puede maquillar porque pone el pintalabios en la nariz y quita ojeras en otro lugar. Y ya por ir finalizando, por no enrollarme mucho, pero yo creo que es importante también, cuando se tenga en cuenta la evaluación de la percepción, no solamente centrarse en las pruebas que quedan muy limitadas a aspectos de imagen, sino también ir recorriendo todas estas micromódulos dentro de la percepción que sabemos de sobra que son específicos. Una de las ventajas y desventajas de la percepción es que va por módulos. Entonces, bueno, puede haber muchas disociaciones. Y ya por terminar, pues también exploramos si había dificultades en la percepción 2 dimensiones, 3 dimensiones, como hemos comentado antes, si había, por ejemplo, defectos de profundidad, a la hora de, por ejemplo, hacer alcances. En este sentido, todo iba bien. Y bueno, pues también
Otro tipo de praxias, pues a nivel de imitación, exploración con la mano cuando coge el objeto, porque si no explora bien, tampoco lo puede conocer bien. Y bueno, también por último, la imagen visual que tiene ella en la mente. Porque una cosa que nos puede ayudar mucho a compensar es que si tú preimaginas, si tú preparas al cerebro, si preparas a la percepción con una imaginación previa a sus características, te va a ser más sencillo encontrarlo que si no. Pero ella tiene tremendas dificultades para imaginar. Es una cosa muy curiosa, pero es verdad que se solapa mucho la imaginería mental con la percepción visual. Y en este caso, pues la tiene afectada también y le cuesta mucho imaginar, aunque tú se lo guíes, la imaginación. Así que todo eso, Paula, exploramos. Pues bastante. La verdad es que, bueno, yo te agradezco que haya... No, en absoluto yo te agradezco que haya indagado, ¿no? Tan profundamente como en todos los subgrupos perceptivos que explorasteis, porque creo, y de ahí la relevancia, ¿no? De exponer hoy este caso, que como son exploraciones que no solemos hacer en nuestra práctica clínica, porque no suele ser una entidad que a lo mejor no es lo que más común te encuentras, ¿no? Pues normalmente pues nos encontramos cosas de memoria, cosas de atención, cosas de funcionamiento ejecutivo y demás. Es cierto que pues que a lo mejor tenemos como toda esa indagación que tú una vez que realizaste y también, yo siendo sincera, en los tipos de exploraciones que solemos realizar o en los protocolos que cada uno nos vamos generando poco a poco, ¿no? En base a nuestra experiencia, pues a lo mejor una sistematización tan profunda de la exploración de la percepción no está. Y hoy, pues gracias a todo lo que tú nos estás contando, podemos, ¿no? Tener una guía que nos ayude, pues si nos encontramos un caso a este o un caso parecido, de por dónde podemos ir explorando y qué subgrupos y qué modalidades perceptivas podemos ir indagando para averiguar cuál es el funcionamiento de esta persona. Bueno, una de las preguntas que te voy a hacer, que ya has ido tú introduciendo simplemente al contarnos este tema de todo lo que fuisteis valorando a nivel perceptivo, es la relación que ya empieza a haber entre la función perceptiva y de praxia y acción y movimiento, ¿no? Que me parece muy interesante cómo al final todas esas estructuras posteriores van nutriendo el sistema de acción y ese sistema dorsal, que ahora nos va a contar más en detalle. Y como también a la vez, pues por ejemplo, lo que has comentado de esa percepción de profundidad estaba un pelín más conservada, ¿no? O estaba un poquito mejor, porque al final también esa profundidad estaba más relacionado con ese componente de movimiento, ¿no? Y de acción, y precisamente si eso todavía está más preservado, pues la función perceptiva asociada a ello también, porque también eso yo creo como que tiene un anclaje mucho más profundo porque está nutrido por el componente de movimiento, ¿no? Versus, pues, a lo mejor lo que tú has comentado de una representación en dos dimensiones, que es puramente la estructura que estás tocando, la estructura que está dañada y la estructura, además, que es más difícil nutrir o compensar con otras funciones cognitivas. Solo se puede compensar con la semántica, con el lenguaje, pero claro, llega un momento en el que lo que tú dices, no sé, esa capacidad de imaginería también está tocada, pues es que ya mi lenguaje no tiene un significado para ti, no lo alcanza en esa imaginería y no lo coges, ¿no? Entonces, como al final eso, pues obviamente es lo que va teniendo mayor afectación y sin embargo, pues cosas a lo mejor que están relacionadas más con acción, con movimiento y con desplazamientos, con dinamicidad, aportan mucho en nuestro tratamiento de este tipo de entidades, ¿no? Bueno, tú ya sabes que a mí me gusta mucho el movimiento por mi impronta y eso, pero es cierto que en este tipo de casos pues que es súper útil y me parece muy interesante. Pero antes de todo eso yo quería hacerte una pregunta y venía un poco a colación de cómo no contamos con instrumentos a lo mejor muy específicos o diversos que nos ayuden a indagar en todo lo que tú nos has comentado que exploraste a nivel perceptivo. Y yo te pregunto, por ejemplo, un diagnóstico diferencial que a mí se me ocurre en esta paciente, porque tú has dicho memoria y tal, súper bien, funcionamiento ejecutivo pues también bien,
pues, típica prueba que nosotros usamos siempre, figura compleja de Rey, ¿no? Que supuestamente, pues, es decir, valora un montón de cosas, pero con esa herramienta, pues nosotros también sacamos muchas conclusiones. Entonces, claro, el diagnóstico diferencial de esta prueba en esta mujer me parece interesante. No sé si nos puedes contar algo acerca de ello, porque creo que también nos enseñaría mucho, ¿no? Aprender a realizar diagnóstico diferencial en el caso de esta mujer. Cuéntanos un poco cómo fue este proceso con ella. Pues me meto a ello, pero también me interesa añadir una cosa que has comentado, me parece muy interesante, porque yo creo que se habla poco en neuropsicología, a veces lo abandonamos, pero eso que has comentado de la imaginería, ¿no? El poder imaginar con el paciente a qué nos referimos de forma conjunta a nivel semántico, es decir, poder tener esa conexión semántica con el paciente y lo que yo le estoy contando que es atención, él también se está imaginando lo que es la atención, ¿sabes? Como tenemos ese lenguaje común, esa semántica común y nos lo imaginamos igual. No solamente pasa en esta paciente, que a lo mejor dificultades para imaginar y demás, sino que yo creo que de una forma más abstracta ocurre con todos los pacientes. Yo creo que es importante trabajar mucho la información. Es decir, la información y las creencias que tiene el paciente sobre las cosas. Porque a veces damos por hecho semánticas, ¿no? Semánticas en el lenguaje que son disonantes, es decir, la persona no entiende igual lo que es el movimiento, no entiende igual lo que es el vestido, no entiende igual lo que es no sé qué. Entonces, yo siempre dedico mucho tiempo también a esta parte psicoeducativa para igualarnos en semántica, para igualarnos en nivel de creencias, ¿no? Porque a partir de ahí se desencadenan luego también la sensación de autoeficacia, la motivación con comprender la tarea, con comprender por qué estoy aquí y esa conciencia de déficit que hay que ir ganando. Yo creo que al final el objetivo es hacer experta a la persona, es decir, que la persona sea casi una persona de neuropsicología, sea un neuropsicólogo o una neuropsicóloga. Bueno, pruebas, efectivamente, la exploración. Hay 1000 cosas para explorar, ¿no? El sistema perceptivo es modular a tope y hay 1000 cosas, mil microhistorias, como hemos comentado. Pero bueno, si tuviéramos que hacer un diagnóstico diferencial ante unas sospechas de problemas de memoria, valorar lo posterior de lo frontal. Y dentro de lo posterior, hay 2 pruebas que se han demostrado altamente sensibles para discriminar este tipo de patología, que es dentro de la batería del BOSP, los subítems, el conteo de números, conteo de puntos. Hay una prueba en la que hay unos puntos diversificados y la paciente tiene que ir contando cuántos hay, sin usar el dedo. Y luego la de discriminación de letras, que en este subítem aparecen o no aparecen unas letras que están como manchadas de una especie de fondo ruidoso. Y entonces la paciente tiene que discriminar si ve una letra o no la ve, si ve una X o no la ve. ¿Vale? Estas 2 pruebas son las más sensibles, demostrado recientemente por el grupo que os he comentado antes de Crutch, para la discriminación de esta patología. Y luego dentro de la figura del Rey, y uniéndolo con lo del principio, es una paciente que a nivel personal no le gusta dibujar, se le da fatal, y es una cosa que siempre se excusa a la gente, ¿no? Es que yo no sé dibujar, y le dices, ya, pero solo te pido copiar, no quiero que elabores nada. Pero bueno, es una prueba que está invalidada, es imposible hacerla con ella, no lo logra ver. Tiene descompuesta la figura. Podría pedirle una copia, pero es que se lo va a inventar. Va a hacer trazos inventados, está descompuesta totalmente desfragmentada. Además, como tú comentabas, es una prueba que implica muchas cosas, no solamente perceptivamente, ¿no? Y lo hacía mal, no lo hacía bien. Ojalá tuviera ejemplos visuales. Mira, el próximo día lo puedo intentar, pero es una tarea frustrante para ella. Entonces, prefiero tirar de tareas como los subítems del BOSP, el conteo de números, la discriminación de letras y luego toda esta parte de exploración. Y luego, dentro de la evaluación, por no quedarnos solamente con lo perceptivo, a nivel estandarizado, pues pasamos el test Barcelona de la 19 a la 24, los subítems de Praxias. A nivel de memoria pasamos el Hopkins Learning Verbal Test, que tenemos baremos del proyecto Norma-Cog. Pasamos el TMT de forma oral, no de forma visual, porque eso está ya sesgado. Pasamos también el BTA para atención sostenida. Pasamos también cubos. Cubos no lo hacía del todo mal, pero es verdad que está muy por debajo de su promedio, ¿vale? Y a nivel de fluencia ejecutiva pasamos fluencia verbal, pasamos span de dígitos. Bueno, pues
con lo que tienes, que te pueda hacer un poco una batería más o menos que puedas estandarizar, pues para tener un registro por lo menos pues valioso de cara a investigación o de cara a replicar datos o hacer un seguimiento un poco más cerrado, pero por supuesto se te queda esto corto, como hemos comentado, y tienes que abrir el abanico de la exploración. Así que bueno, respondiendo a tu pregunta, Rey, no way, y luego percepción, pues valorar praxias con Barcelona, dot counting y letter y discriminación de letras del BOSP. Genial, maravilloso. Muchas gracias. Vale, bueno, pues no sé si a lo mejor te parece que nos puedes terminar un poco de contar, pues cómo ya terminó todo el proceso de valoración, cuáles fueron como vuestras conclusiones con respecto al perfil y tal. Y bueno, ahí también es cierto que me gustaría preguntarte porque yo normalmente cuando termino de cerrar un perfil neurocognitivo, pues tengo una reunión con la persona y con la familia, les voy contando todo, un poco como todo lo que he visto y voy asociando, pues claro, pues todo lo que ellos han contado en entrevista inicial a nivel de vida diaria y eso, pues como que le doy una respuesta, ¿no? O una versión o una asociación desde mi campo. Y normalmente la gente no es que se relaja, sino que se tranquiliza, ¿no? Porque es como, claro, cuando no sabes de neuropsicología o no sabes de cerebro, como es normal que no sepa gran parte del mundo, ¿no? De la sociedad, pues dices, ¿qué cosas me están pasando? Esto es muy raro, ¿no? No sé de dónde viene, no sé a dónde va, pero sin embargo, cuando nosotros le damos un sentido a nivel de perfil neurocognitivo y a nivel de afectación, normalmente la gente se queda tranquila, ¿no? Porque es que pues no es, pues simplemente no es que se me vaya la cabeza o no es que no me funcione, sino que todo esto tiene un sentido y normalmente pues eso, ahí tanto la familia como la persona se encuentran como un poco comprendidos y arropados porque saben pues que esto viene de un curso, tiene un porqué y también como ya nosotros hemos entendido cuál es el perfil y lo estamos presentando, también empezamos a proponer opciones, ¿no? Para que ese perfil pues tenga un funcionamiento adaptativo lo mejor posible. Así que un poco preguntarte pues por esos aspectos. Me alegra que me preguntes esto también, un poco sabiendo que somos un poco de la escuela de NEF de Pablo Duque, porque yo recuerdo que siempre decía, por lo menos en sus cursos iniciales, ya no sé cómo, si mantiene la idea o no, pero siempre decía, en el tratamiento siempre primero tienes que dar la idea y luego tienes que dar el método. Primero tienes que dar la idea y luego tienes que dar el método. Idea y método. Y yo creo que en esta comunicación, tanto con la familia como con la paciente, tienes que darle la idea. Tienes que darle la idea de qué es visopercepción, qué es fallar en profundidad, qué significa que no sepas si la luz está encendida o apagada, qué es la dificultad en la percepción de la luminosidad, cuál es la dificultad, es como dar ideas de qué es, ¿no? De cómo se descompone todo eso. Y luego ya cuando tengas ese conocimiento, que está explicado por el diagnóstico médico, pues venga, vamos a hacer un método. Vamos a hacer método para que eso te pase menos o para depurarlo o vamos a depurar tu habilidad, ¿no? Entonces, sí, yo creo que hay que dedicarle mucho tiempo a dar la idea, tanto a la familia como a la paciente, para luego ir construyendo el método y siempre en comunicación continua con ellos. En ese sentido, la familia piensa que venía ya al final muy acostumbrada, ¿no? A esta patología. Es verdad que porque ya habían pasado varios años, ¿no? Y tenían familiares, pues con tantos hermanos, tenían familiares en hospitales y más o menos estaban ubicados, ¿no? Pero es cierto que muchas veces ocurre, como tú comentas, que vienen muy desorientados, ¿no? Y incluso rasgos de personalidad suyos previos parece que los atribuyen también al daño cerebral. Es decir, a veces ocurre un fenómeno que es que todo lo explican con una única causa, que es el daño cerebral. Y cosas que veían anteriormente, imaginemos, un problema de pareja, ¿no? De repente ahora lo atribuyen al daño cerebral, ¿no? Y todo gira en torno al daño cerebral. Y yo creo que también diferenciar eso y saber, diferenciar qué viene del daño cerebral y qué no, también ayuda a orientar la solución. Porque obviamente si tienes problemas de pareja y no es por daño cerebral, yo te derivo. Pero si es por daño cerebral podemos manejar un poco la conducta o ver cómo está tu condición social y demás, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esta información es importante darla, como tú comentas, y el tiempo que haga falta. Es decir, las veces que haga falta y el tiempo que haga falta para explicarlo. Quería comentar que con respecto a la anterior de valoración, que más nos preguntaba sobre exploración también, se me ha olvidado mencionar que
hay 2 pruebas de cribado muy famosas que te permiten cubrir, en el caso de cribado, no de valoración, de forma rápida, también aspectos visuales, visoperceptivos. Y una es el Achenbach, el ADEM, bueno, yo lo llamo AC3, que ya no me sé ya ni las siglas, ¿no? El Cognitive Examination de Adenbach, se llama Adenbach Cognitive Examination AC3, R, revisó recientemente, que incluye estas 2 pruebas que hemos comentado a nivel visoperceptivo. Y también el MoCA tiene una versión que es para ciegos. Entonces, sepamos que podemos usar también esa versión. Y curiosamente esta paciente, cuando le pasamos la versión habitual, la que carga en visión, pues salió deterioro cognitivo con una puntuación muy por debajo, ¿no? De 21,5 sobre 30. Pero cuando le pasamos el adaptado, saca una puntuación totalmente normal de 18 sobre 22. Con lo cual, bueno, yo creo que siempre está bien también tener esas 2 herramientas rapiditas, respondiendo a tu pregunta anterior. Y creo que lo de la familia creo que también he respondido. Paula, no sé, tú me dirás, porque ya no sé si por las horas o qué. Sí, ya sería un poco como cerrar, porque también has comentado algo de afectación a nivel práctico, a nivel de cognición espacial, entonces ya cerrar como un poco el perfil de esta mujer y cómo empezaste ahí un poco a trabajar con las conclusiones, cómo recibió ella todo, aunque como bien comentas, pues ella ya había generado sus propias estrategias. Y imagino pues que dijo, mira, yo confío en vosotros, ayudadme lo que podáis y tal. Pero eso, como cerrando un poco el caso. Bueno, pues el caso se cierra después de toda la información de informes, de entrevista con la familia, entrevista con la paciente, exploración y evaluación. El caso se cierra con un diagnóstico neuropsicológico que me basé en la clasificación de NEF del año 2020, donde diríamos que la paciente cursa con agnosia visual en su modalidad cromática, para objetos, prosopagnosia, agnosia topográfica y agnosia perceptiva presemántica de Warrington. Eso ya, si queremos un poco como decirlo de esta manera. Entonces, 1, agnosia visual. 2, trastorno de la cognición espacial de tipo egocéntrico que cursa con desorientación topográfica. Así que 1, agnosia visual. 2, trastorno de la cognición espacial. 3, trastorno de la atención, leve miniligencia espacial al lado izquierdo y simultagnosia. Y luego, 4, leve acalculia y apraxias, sobre todo apraxia táctil, ¿vale? En la exploración de objetos a través de la mano. Y luego la agnosia esta de la imagen que he metido ahí como una cosa extra, pero que no estaría recogido en esta clasificación. Así que, por resumen, se cierra el caso con agnosia visual, sobre todo de tipo aperceptiva, trastorno de la cognición espacial, de tipo egocéntrico, trastorno atencional, simultagnosia y miniligencia atencional y acalculia y apraxia. Vale, genial. Pues bueno, yo creo que al final esta evaluación tan exhaustiva pues efectivamente te lleva a este perfil, ¿no? Tan completo. Es cierto que es un perfil de afectación bastante complejo, que ahora ya nos irás contando pues cómo lo encaminaste y demás. No sé si antes de intervención, porque a mí me parece muy interesante todo el análisis que haces de esa afectación que va desde lo posterior al sistema práctico. Sé que tú por ahí también has estudiado mucho todo el componente de imagen que está asociado a esta asociación, ¿no?, entre percepción y acción. Entonces, no sé si crees que ahora podría ser el momento de hablar un poco de todo eso. Bueno, pues sí, efectivamente, para conocer los objetos visualmente, primero hay que experimentarlos, ¿no? Yo creo que antes efectivamente el niño cuando va desarrollándose va adquiriendo cada vez mayor precisión en su visión, ¿no? Pero la percepción ahí como súper aguda de ver los detalles incluso dentro de la cara de la madre y eso se va desarrollando como más lento, ¿no? Primero el niño empieza a tocarse, a tocar sus costados, tú lo sabes bien, a empujar con los talones, empieza como a encontrar su cuerpo en interacción con el entorno, ¿no? Y luego, posterior a ello, va dominando esa parte para también ir depurando la parte visual, ¿no? Y luego, finalmente, conforme va entrando sonidos familiares, pues va encajándolo, va perfeccionando el reconocimiento de voces e incluso va pudiendo repetir voces y va pudiendo
va pudiendo fonarlas, ¿no? Digamos como una evolución así a cascoporro. Entonces, en esta paciente, para poder percibir bien visualmente, pensamos que era imprescindible que aprendiera a tocar. O sea, era imprescindible. Y para aprender a tocar hay que aprender a explorar. Digo ella tocando con el objeto. Entonces, una de las partes principales con la que comenzamos fue con la compensación con otro canal perceptivo, que era el somestésico. Entonces, iniciamos con tratamientos de comparación entre texturas, utilizamos diferentes partes del cuerpo, no solamente las huellas dactilares, sino toda la palma. Dentro de la palma metíamos a lo mejor 2 texturas distintas, metíamos texturas con 2 contrastes, con mucho contraste o con cada vez menos contraste. Es decir, intentamos hacer cada vez más aguda la discriminación somestésica. Y luego, una vez hecho eso, intentábamos darle más sentido a la envoltura de la mano con el objeto. Es decir, que discriminaba volúmenes, que discriminaba formas solamente con la exploración táctil. Y después de eso, pues fuimos construyendo hacia la función del objeto. Entonces, y cuando ya teníamos la función del objeto, para qué se usa, pues hacíamos también algunos alcances, ¿no? Y demás. Entonces, con esto al final lo que trabajamos son como 3 vías muy bien definidas por Minkowski en el año 2013, y que luego también el grupo de Buxbaum, que es americano, creo que están en Boston, también lo han desarrollado bastante, que son estas tres rutas que van de posterior a anterior, que creo que un poco te refieres a eso, que son la ruta dorsal, que implicaría más el movimiento, los alcances, esa ataxia óptica. Después habría una ruta ventral que nos da el conocimiento temporal, que no está tan lateralizada como la otra, sino que es más bilateral y nos daría el conocimiento semántico del qué es lo que estoy tocando, qué es lo que estoy alcanzando. Y luego habría una ruta entre medias que sería la ruta ventrodorsal, que sería aquella que se encarga de entender la función, para qué sirve, el uso mecánico, ese razonamiento mecánico que tengo que hacer a partir de la estructura que he tocado, de la estructura que he visto. Entonces, cuando teníamos el mundo construido, el mundo que nos rodea construido desde un canal sensorial y perceptivo que estaba sano, que era el somestésico relativamente sano, y aprendimos a explorar el mundo desde ahí, luego la visión se hizo mucho más fácil. Es decir, entender las propiedades visuales de un objeto ya era mucho más fácil, porque ya eran mejor imaginables, porque al menos tenía una representación somestésica que me permitía conocer ese objeto, ¿vale? Y que hasta entonces, como nunca me había pasado nada porque yo estaba sana, pues no tenía la conciencia de todo esto, ¿no? Pero entramos a coger la idea, lo que comentábamos al principio, coger la idea de lo que íbamos a ver posteriormente desde la exploración somestésica y la manipulación de objetos. Creo que te referías a eso, ¿no? Sí, y además es que me parece muy interesante como la relación entre estas dos funciones, ¿no? Y cómo efectivamente establecéis todo un canal de compensación a través de lo manipulativo y de lo somestésico, ¿no? Donde llega un momento en el que parece, pues eso, que la percepción está en la mano, ¿no? Es decir, que lo que tú has comentado, que si te enseño a explorar, si te enseño a manipular, o si enfatizamos mucho en este tipo de función práctica de interacción con el objeto, es como que hay una recuperación, ¿no? de esa función perceptiva e integrativa a nivel visual que yo te he facilitado a base de, pues eso, de fomentar mucho el tema manipulativo y demás. Y a mí la verdad es que eso es algo que me fascina, que me parece súper interesante, porque también es cierto que son, como digamos, orientaciones que a lo mejor no son las más usuales, que se suelen trabajar en neuropsicología o que no son pues las más paradigmáticas de estudio normalmente, o en los manuales, o en la carrera, o en las formaciones de posgrado, ¿no? que solemos ver, pero que sin embargo son esenciales, fundamentales y vitales para darle calidad de vida a esta gente y para abordar esa función visoperceptiva, esa función espacial, ¿no? E integrativa visual, porque es lo que tú también has dicho desde el principio, es que al final la visión la tenemos súper integrada, la tenemos súper automatizada, y cuando empieza a fallar nos damos cuenta de lo fundamental que es, pero también nos damos cuenta de lo unida que está a la función corporal, a la función de movimiento y a la función de acción, ¿no?
Aquí también quería unir un poquito esa función práctica, porque también sé que fue algo que ya estaba o que fue, imagino que ha ido empeorando, ¿no? Y demás, porque yo, por ejemplo, en el caso que nosotros tuvimos, pues fue algo que estaba muy, muy afectado también, la función práctica. De hecho, nosotros nos encontramos con una mujer que las manos estaban completamente olvidadas, es decir, sus manos no tenían una intención manipulativa hacia el mundo, no sabía cómo usarla, no sabía cómo acercarse a los objetos, de hecho tampoco tenía como una dinamicidad de movimiento, ¿no? Yo recuerdo pues que intentaba tirar de objetos con una tendencia a la automatización muy alta, ¿no? Pues una baraja de cartas, de ve dándome, ¿no? O yo te voy dando a ti, o algo pues que fuese pelota, ¿no? De coger, soltar, no sé qué, pero no había una dinamicidad en ese movimiento y eso me llamaba muchísimo, muchísimo la atención, porque era algo como súper sistemático que siempre ocurría en su sistema. Y de hecho, hay un signo que en su momento dijiste cómo se llamaba, pero que no me acuerdo, y que comentándolo con mi compañera Ana le dije, tía, esto era lo que le pasaba a nuestra paciente, y José le ha puesto el nombre que yo no sé lo que era, que es el signo de que cuando va a tocar algo es como que hace así un golpe, es decir, no sabe cómo tocar algo, ¿no? Ni cómo interaccionar manipulativamente con el objeto, y entonces lo que hace es, pues yo tengo aquí esto, ¿no? Y hace como así. Y eso yo recuerdo que tú cuando pusiste el caso dijiste que tenía un nombre y dije, porque es que además en ella era súper sistemático ese signo. Entonces digo, algo tan sistemático no puede ser que sea relativamente intencionado o que, porque Ana lo veía igual también cuando la trataba, tal, y entonces yo digo, pues esto claro, pues efectivamente tiene un nombre que yo no conozco. Y tú lo dijiste en su momento y, en fin, me pareció súper curioso, ¿no? Porque, ya te digo, es un caso que yo nunca he podido, digamos, compartir con nadie porque nunca había visto a alguien, pues eso, con un análisis así del caso y que se hubiese presentado así. Entonces, bueno, pues también si nos puede hablar un poquito sobre. Bueno, pues sí, muy interesante lo que comentas, Paula. Efectivamente, esa relación percepción-acción, o sea, al final un poco el planteamiento, yo creo que era, si la paciente no logra tener una experiencia del mundo visual, yo creo que al final, más que percepción-acción, sería como relación con el mundo, ¿no? Entonces, si la paciente no se puede estar relacionando con el mundo de una manera visual, vamos a ver si puede conocer el mundo de una manera somestésica e imaginárselo. Y desde ahí, pues bueno, vamos creando esa conciencia. Y yo creo que también no se trata solamente de tocar por tocar, sino que hay que tocar y dar conciencia de lo que se toca. Y yo creo que ahí nuestro papel juega un papel importante, porque la paciente debe entender yo diría que los pequeños detalles que de forma global se nos pueden saltar, pues, oye, pues el peso, pues la textura, pues fíjate, compara los tamaños y no sé qué, ¿no? Y yo creo que eso le da riqueza a su experiencia perceptiva, a su experiencia perceptiva, sí. Y a su experiencia a nivel de cognición, ¿no? Y es interesante cómo esto, ahora te cuento lo del signo, ahora te lo digo, es interesante esto cómo va repercutiendo también a su vez en otras funciones cognitivas, porque yo recuerdo que ella, por ejemplo, imaginemos, si le pongo en una pantalla ordenada, por poner un ejemplo, le dibujaba una nevera así súper simple, o le ponía en una pizarra el dibujo de unas tablas, como si fueran las tablas de la nevera, y le ponía claramente un tomate rojo dibujado, o sea, con un redondo rojo muy simplificado, un círculo rojo en la parte superior, y una especie de plátano en la parte inferior. Entonces ella me tenía que decir, bueno, yo le preguntaba, según abres la nevera, que es esta, ¿dónde está el tomate rojo? ¿Dónde está el plátano? ¿No? Y ella tenía que usar su lenguaje para expresarme a nivel espacial dónde se ubica, ¿no? Y es que era una catástrofe, porque no tenía lenguaje espacial. Y cómo a veces el lenguaje lo que está manifestando es cómo está la percepción, cómo está la representación mental. Y claro, pues ella no sabía... no conseguía declararme si estaba arriba, estaba a izquierda, no porque no lo viera, sabía copiarlo perfectamente y lo ubicaba bien, pero se expresaba tremendamente mal. Es decir, en vez de decir enfrente, decía adelante. O sea, en vez de decir encima, decía adelante, por ejemplo, ¿no? O en vez de decir derecha, izquierda es más obvio, ¿no? Pero este tipo de juegos de voy hacia adelante o voy enfrente o voy encima, es decir, entender esta tridimensionalidad del espacio, cao.
Y conforme fuimos ganando experiencia a otros niveles, desde la compensación de otros canales, su expresión, que también fue muy, muy corregida, digamos, fue mejorando bastante, ¿no? Y eso también, esa expresión del lenguaje, esa compensación de otra función, que se expresaba con más criterio a nivel espacial, le fue permitiendo también percibir más en detalle lo espacial. Entonces, bueno, diría que en este punto es importante trabajar, es decir, si esta paciente me llega en el 2014, pues a lo mejor tiro directamente de trabajarle por restitución lo perceptivo visual. Pero ya con 6 años, 7 años de evolución y tal, prefiero compensarla y empezar por ahí, ¿no? Y creo que esto fue una vía. Y una vez tengo compensada la vía con otras vías, una vez la tengo compensada con otras vías perceptivas, puedo escalar a otras funciones cognitivas que la puedan ir compensando. En este caso, como es el lenguaje, por ejemplo, o la función ejecutiva, como veremos. Y el signo que comenta es muy curioso. A mí también me pasa, es como que ella, por ejemplo, su dedo índice nunca lo usa para tocar. Yo creo que el dedo índice nos han enseñado siempre que es como el primero que se puede quemar, ¿sabes? Nadie va a tocar con el anular o con el meñique, ¿no? Es una cosa extraña. Parece que no sé si por ser más largo que los demás, pero nos permite hacer más aproximaciones. Y ella nunca aproximaba a tocar el objeto con el índice, iba siempre con el anular. Una cosa rarísima. Pero sin embargo, con la otra mano, con la izquierda, con la no dominante y con la ipsilateral a la lesión, sí que iba con el índice. Con lo cual también esa representación de los dedos digital me llamó mucho la atención. Y en relación a la exploración del objeto, esta paciente, como tú comentas, iba como con la palma siempre recta. Nunca, que puede ser también un poco porque si no veo qué voy a tocar, si no veo la estructura física, las propiedades físicas, no me voy a lanzar, no vaya a ser que haya pinchos, ¿no? Pero yo creo que no, porque cuando ya tenía el objeto en la mano y ya sabía que no era peligroso, aún así no había un uso y un gusto por tocar. Y esto, más que signo, que no sé cómo se llamará, por ponerle nombre, se define como una praxis táctil. Vale, pues muchas gracias. Bueno, José, no sé si te parece que a lo mejor ahora podemos comentar un poco, porque yo sé que tú también a nivel de abordaje y eso, pues has ido haciendo un planteamiento a nivel de bloques, también has trabajado pues sobre muchas cuestiones relacionadas con su desempeño, ¿no? En diferentes actividades las que imagino pues que ella os pediría ayuda, ¿no? O que la familia os decía pues si ahí se podía intervenir de alguna forma para mejorar su desempeño en diferentes tipos de tareas. Cuéntanos eso, cómo tú has planteado el trabajo, qué repercusión ha ido teniendo en su vida y un poco pues en el punto en el que estáis ahora. Bueno, pues cuando la paciente viene con esta amalgama de síntomas y al final esta confusión de que algo va mal, pero no sé muy bien decirte qué es, porque es todo a la vez, yo creo que lo primero es priorizar y darle como orden a todo esto, ¿no? Entonces, en esa primera entrevista, pues, o esas entrevistas sucesivas, claro, me dice que el champú no lo detecta bien del gel, el vestido de combinación de colores que hemos comentado, la lavadora de las teclas que ya no sabe ni dónde está la P de programa, el teléfono, los iconos, se hace un lío y no sabe quién le está llamando, ni siquiera logra leer las letras. A nivel de lectura a veces comete errores de lectura. A la hora de preparar comidas abre la nevera y no discrimina bien cuál es el bote del ketchup y cuál es el de la mayonesa. A la hora de ver facturas de electricidad ya ni te cuento, con lo mal adaptadas que están a nivel de papel. Y bueno, y a nivel de transporte, pues esa desorientación, por ejemplo, no logra ver el número del autobús ni las letras y tal. O sea que te da 1000 cosas, ¿no? Entonces, yo le propuse siempre empezar por bloques. Es decir, vamos a empezar por algo y vamos viendo cómo se nos da dando, ¿no? Entonces, el primer bloque, inicialmente, fue el trabajo de percepción, puro y duro sobre la percepción visual. Es decir, vale, si tienes un resto perceptivo conservado, vamos a ver en qué es. Es decir, es luminosidad, es profundidad, es formas, es volúmenes. Es decir, ¿qué te queda a nivel perceptivo? Vale, genial. Pues como te queda eso, vamos a insistir en eso para darle conocimiento y que tú ya sepas que eso existe en el mundo y que eso se representa en objetos. Es decir, los cuadrados son igual a televisiones, los círculos son igual a pelotas y así, ¿vale? Entonces, primero trabajar sobre el resto perceptivo, visual. Después, cuando no fue posible y el resto perceptivo estaba agotado, ya no había por dónde tirarle y por dónde darle más conciencia, tiramos a compensar, y lo que he comentado antes,
por otras vías sensoriales. En este caso, primero la somestésica y luego también irla integrando con la auditiva. Entonces, la auditiva es verdad que es mucho más compleja de acercarla al tacto. Yo creo que casi todo lo que suena no se toca. Me da la sensación que el sonido te avisa de cosas lejanas, pero no te avisa de cosas cercanas, ¿sabes? Al igual que lo somestésico te avisa de lo cercano y es muy difícil lo lejano, lo auditivo es como que está siempre lejos, ¿no? Entonces, realmente integrar lo que toco, lo que veo y lo que oigo es muy complicado, ¿vale? No siempre encontramos ejemplos. Pero bueno, la teníamos ahí donde también íbamos de vez en cuando compensando. Y luego, cuando esto no era posible, pues tiramos de la compensación de otras funciones, como comentaba el lenguaje, ¿no? De que describiera mejor un objeto, de que con función ejecutiva agrupara mejor los objetos, que eran iguales, que encontrara diferencias entre colores, entre objetos. Bueno, pues como pues te puedes imaginar, distintas funciones van compensando el problema perceptivo. Y eso a nivel de déficit. Yo mis tratamientos siempre los baso en la CIF y digamos que la CIF concibe la salud y la discapacidad como una condición que es dinámica y que hoy me encuentro mal, pero mañana me puedo encontrar bien. Y dentro de esa condición, iniciamos por el trabajo de déficit, digamos por los procesos, por los componentes puros, de esta manera, y después saltamos a un bloque de actividades, ¿no? A mí sí me gusta ir saltando, o sea, me gusta hacer un poco bloque de perceptivo, pero ¡pum!, le meto la transferencia a un bloque de actividad. Entonces, en la CIF, el segundo bloque sería el de actividad, donde ahí está lo que comentamos del uso del teléfono, del aseo, del vestido, del uso de transportes, etcétera, etcétera. Entonces, ahí fuimos viendo cómo las estrategias, la conciencia primero usada en el entrenamiento por componentes y las estrategias que fuimos enseñando en ese entrenamiento podían irse o no aplicando en actividad, ¿vale? Y así fuimos como perfeccionando la técnica y el método. Es decir, cuando íbamos a actividad y aplicábamos, por ejemplo, el hecho de que fuera tocando, que explorara mejor, por ejemplo, a la hora de cocinar, o que, por ejemplo, con la función ejecutiva colocara mejor en su nevera los productos, pues íbamos comprobando si era efectivo o no y si no, lo íbamos depurando. Entonces, se trataba de darle conciencia en déficit y encontrar estrategias y luego llevarlas a transferencia a la actividad de la vida diaria, ver si eran aplicables y si no, volvíamos al déficit y depurábamos hasta mejorar el método, ¿no? Hasta un método que ya pudiera integrar y que pudiera realmente aplicar de forma muy automatizada, ¿no? Como ejemplos de... Bueno, eso por un lado. Y luego, por otro lado, aparte del trabajo restitutivo y aparte del trabajo compensatorio, metimos el trabajo sustitutorio, que es que, oye, cuando ya no hay tu tía, pues le metemos etiquetas en los armarios para que ya aprenda a clasificar y que los productos de limpieza siempre estén arriba, los productos de aseo estén en el medio y los productos irrelevantes o de otra cosa abajo, ¿no? Entonces, o en la nevera siempre que la fruta estén abajo y las lentejas y los botes arriba y así. Etiquetados y pistas visuales, ¿vale? Se me nota ya el cansancio, yo creo, ¿eh? Bueno, tiro. Y entonces, como ejemplos, por ejemplo, de actividades que llegamos a compensar, bueno, tengo algunas imágenes, pero no las puedo mostrar. Pues, por ejemplo, con ojos cerrados, la pusimos atender, ¿no? Por ejemplo, eso sería un trabajo compensatorio de otra modalidad perceptiva, que en este caso es la somestésica, para que ganara mayor conciencia y habilidad. Y además también estamos poniendo en marcha la función espacial, porque dentro de un tendedero tiene que recordar dónde ha colocado, si en la tira 1, en la tira 2, en la tira 3, a la izquierda o a la derecha, ¿no? Con lo cual era una tarea muy integrativa que le permitía ir poniendo en marcha no solamente los somestésicos, sino somestésico con cognición espacial. Porque hasta ahora ella solamente tiraba de cognición visual con cognición espacial. Entonces, bueno, pues es una tarea que integra y que puede ser útil a la hora de atender, pues, que haya un sistema que de repente, pum, empieza a aparecer y empiece a verse como útil, ¿no? Y no sé si quieres que te vaya poniendo ejemplos de las actividades o con esto valdría, o se cuenta un poco, Paula. Sí, bueno, yo creo que más o menos la idea general sí que se ve muy bien, pero a lo mejor si quieres, porque yo recuerdo que comentaste algún ejemplo pues de orientación topográfica, ¿no? De cómo trabajaba para ir a la línea de metro, ¿no? Si había algún momento de desorientación o algo así. También me resultó muy interesante
cómo enfocasteis el tema como del el ruido visual en el ámbito de la simultagnosia, ¿no? Pues cómo poder ayudarla en ese tipo de situaciones. Entonces, si puedes poner un par de ejemplos breves, yo creo que estaría genial. Vale, pues seré breve. Con el tema de la simultagnosia, ese ruido visual, ocurre mucho este tipo de pacientes porque al final lo que les ocurre es que la visión periférica empieza a fallar. Entonces, como empieza a fallar, en la lectura, la predicción que uno hace cuando empieza a leer con el prefijo de la palabra, al no tener periféricamente el final de la palabra, uno no logra ver más global, digamos, la palabra, ¿no? Entonces, si las palabras están muy juntas o si las letras son muy pequeñas, todo al final se vuelve muy, muy caótico, ¿no? Entonces, en este caso concreto, para la saturación visual, lo que usamos fue la aplicación del grupo inglés de Aida Suárez, donde trabaja Aida Suárez, y donde ha diseñado ella la aplicación, ¿cómo se llama esta aplicación? No voy a recordarlo ahora. Tengo el logo y tengo todo, pero vamos, se pone atrofia Clear Read, o sea, leer claro, Clear Read App. Entonces, esta aplicación lo que te permite es subir un texto, un audiolibro o acceder a noticias y tú, como terapeuta, manipular la distancia entre letras, su tamaño y que entre línea y línea se vuelvan opacas, pueda haber menos ruido. Es decir, que en vez de leer un párrafo completo de 5 líneas, puedas leer por párrafos aislados, o sea, por líneas aisladas, ¿vale? Entonces, bueno, esa aplicación es un recurso muy interesante y es gratuito y sustituimos la parte esta de lectura y de jaleo visual con ello. Y luego, en relación al otro que has comentado, de la orientación, es muy interesante porque es verdad que ella tiene la rutina de los domingos ir a misa. Y entonces, a veces se pierde y a veces no. Y sobre todo se pierde cuando va acompañada. Y es verdad que además de un tema de su orientación topográfica, hay un componente ahí de atención dual importante. Entonces, en cuanto hay un mínimo despiste y ella no está pensando continuamente en la estrategia de orientación, que ahora comentaré cómo es, pues ya, claro, el mapa que se ha elaborado es confuso y no sabe volver. Entonces, por un lado, hemos tenido que entrenarla a consultar continuamente los dos de forma alternante las dos estrategias que te voy a comentar, que es acerca del destino y acerca de dónde está mi cuerpo con respecto al destino, ¿vale? O sea, tuvimos que trabajarla atencionalmente y con la estrategia esta. Entonces, para no desorientarse, lo que tenía que hacer la paciente es usar dos estrategias, una alocéntrica y otra egocéntrica. Entonces, la paciente, antes de salir de su casa, primero tenía que montarse el mapa mental con las referencias alocéntricas de mi casa con respecto al destino, ¿dónde queda? Pues queda enfrentada, o queda en diagonal a la derecha, ¿no? O queda a la derecha, o queda a la izquierda. Es decir, primero, las cosas de fuera, ¿dónde quedan entre sí? ¿Vale? O, por ejemplo, el supermercado, ¿dónde queda con respecto a la iglesia? Pues el supermercado queda a la izquierda de la iglesia. Esa es la estrategia alocéntrica, que es que eso te permite, dentro del mapa, ubicarte porque no se van a mover de sitio, siempre van a estar en el mismo sitio. Las cosas con respecto a sí, las de fuera. Y luego está la estrategia egocéntrica, que es pensar, vale, yo me estoy moviendo, voy en línea recta. Si voy en línea recta desde que he salido de mi casa, debo tener la iglesia enfrente, porque si está enfrente de mi casa y yo no me he movido, eso sigue igual. Ahora, estoy atenta dualmente, eso es lo que decía, estoy atenta estoy alternando el foco entre el destino donde quiero ir y mi cuerpo. Ahora mi cuerpo ha hecho un giro, atenta. Vale, he hecho un giro a la derecha, con lo cual reflexiono. ¿A qué lado me queda ahora el destino que estaba enfrente? A mi izquierda. Vale, continúo andando. Ojo, estoy atenta, he hecho otro giro. Mi cuerpo ha girado. Me pregunto, ¿dónde está? Entonces, vas alternando todo el rato vas alternando el foco, por un lado, de forma alternante, y por otro lado, vas revisando continuamente, alocéntricamente, dónde están las cosas y egocéntricamente dónde están las cosas. Y en esa alternancia es donde ella le ha permitido orientarse.
Qué interesante, la verdad es que, en fin, veo que ideaste un montón de cosas, ¿no? Para abordar un sinfín de componentes y de funciones en esta mujer que, en fin, entiendo que le han sido súper útiles y que le han ayudado un montón de cosas, ¿no? En su vida. Así que la verdad yo personalmente os doy la enhorabuena, ¿no? Por todo lo que habéis conseguido con este trabajo, ¿no? Y con esta mujer. Y bueno, José, ya por último, pues me gustaría felicitarte de verdad por tu trabajo y nada, si quieres concluir algo sobre este caso, sobre esta patología o sobre un poco lo que tú te llevas a nivel personal y profesional de este aprendizaje, ¿nos puedes contar algo? Bueno, pues gracias a vosotros por la invitación. Vamos, está súper a gusto. Siento ya no poder dar más el callo. Ha sido una jornada muy larga. Y bueno, pues nada, disculpadme por ese lado. Me llevo de la paciente pues su personalidad. La verdad que es una personalidad arrolladora, esos factores personales de resiliencia, ¿no? Pese a los diagnósticos, la paciente sigue ahí, sigue con ese rasgo de la personalidad de curiosidad, de querer seguir aprendiendo. Vamos, a mí me encanta trabajar con ella, súper colaboradora y luego también la ventaja de que tenga puntos fuertes, esa memoria que te permite también ir consolidando las estrategias que son tan útiles de ir aplicando, por lo menos para ella. Y que a veces los casos infrecuentes son de los que más te enseñan, ¿no? Porque no tienes muchas referencias y a veces tienes que meterte a explorar a tope y sacar todo lo que hay. Y ya simplemente como apunte final, me gustaría también comentar que a nivel de investigación, junto con Rubén Pérez Elvira, neuropsicólogo y profesor de la Unidad Pontificia y neuropsicólogo de NEPSA Rehabilitación, hicimos un análisis de EEG con esta paciente hace poco y vimos cómo en este tipo de patologías la red paritofrontal se trata de conectar muchas más veces que en el paciente con Alzheimer, pero el tiempo que se mantiene conectada es mucho menos tiempo que en el paciente con Alzheimer. Y yo creo que es un hallazgo que puede parecer poco relevante, pero creo que nos enseña mucho del cerebro, y es que pese a que solemos clasificar como que la lesión lo que hace es anular esa función, yo creo que la lesión lo que hace es intentar despertar mucho más esa red. Es decir, por homeostasis lo que hace esa destrucción de ese parietal posterior, ese occipital, es que el cerebro intente conectarse más veces. Es decir, está haciendo más esfuerzos por conectarse. Lo que pasa es que cuando se conecta a esa red dura muy poco porque no tiene materia, no tiene sustancia. Pero bueno, dejo ahí un poco el hallazgo para la reflexión de cada uno. Pues sí, la verdad es que esta última reflexión me parece súper interesante porque, como tú bien dices, puede enseñar mucho sobre el funcionamiento del cerebro y sobre, efectivamente, yo creo, muchas hipótesis, ¿no?, que se vienen lanzando en los últimos años de lo que parece que realmente pasa, que no es que haya una conexión, digamos, del sistema, sino que a lo mejor no hay una integración tan potente, ¿no?, de las vías que unen las funciones. Entonces el cerebro necesita como mucho costo y mucha energía para crear función de esa unión, pero que realmente no es que haya ahí un lago, sino que es que el cerebro está intentando unirse, pero esa unión pues ya no está tan fuertemente integrada o consolidada y entonces no produce, ¿no?, pues una función exitosa. Y ahí yo abro otra pregunta que no es para que se responda, pero en fin, es una inquietud, ¿no?, que yo tengo y que, por ejemplo, Jorge Sepulcre, en algunas de sus exposiciones yo lo he escuchado, que es nosotros a nivel de rehabilitación, en esa unión, cuando promovemos o decir que esas áreas se unan, porque ya de por sí no están integradas, ¿no?, como nos gustaría, digamos, estamos provocando que haya una mayor progresión, algunas veces a lo mejor, de la enfermedad, porque estamos ahí desgastando a tope, o estamos ayudando, ¿no? Que eso hay también, eso ya para otro capítulo, porque en fin, ya esta hora no podemos más.
pero me parece también muy interesante y a mí hay algunas veces con algunos pacientes que me inquietan, ¿no? Y que digo, voy a parar aquí, es decir, no te voy a meter más caña porque no, ¿vale? Porque esto es degenerativo tal y voy a intentar como medio seguir automatizándote un poco y que fluya la cosa y no te voy a saturar totalmente, obviamente en un daño cerebral sobrevenido, saturación a tope, ¿no? Pero en un caso de demencia, ahí eso creo que es un paradigma interesante a analizar. Así que bueno, después de esta última rayada, que no vamos a cerrar concluyendo, sino con una pregunta, que eso está bien, de nuevo, de verdad, darte las gracias por tu tiempo, por presentarnos este caso, por el análisis tan estupendo y exhaustivo que has hecho de esta mujer, por esa evaluación tan pormenorizada que hiciste de todas las funciones relevantes para entender su perfil cognitivo y bueno, de ese tratamiento que, en fin, yo creo que ha ayudado muchísimo a ese sistema familiar, a esa mujer y que al final yo creo que es lo que a nosotros nos llena, ¿no? En el día a día, ayudar a las personas con las que trabajamos, pero también creo que es interesante compartirlo porque si no se queda dentro de tu sala o dentro de tu barrio, dentro de tu centro de trabajo, y creo que con esto la gente puede aprender muchísimo. Así que yo creo que también toda la gente que te escuche pues te agradecerá esto y todo lo que estás dando hoy y dándonos. Así que nada, agradecerte de verdad este rato que hemos estado y nada más, y ya pues cerraríamos el capítulo de hoy y nos vemos en el próximo capítulo del podcast de neuropsicología de la Fundación AISE. Y nada más, muchísimas gracias por acompañarnos en este día y os esperamos en próximos episodios. Gracias. Neuroconciencia, del caos a la sinergia.